Muy buenos días, queridos hermanos, les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos al TCD del día de hoy, 18 de diciembre. Tenemos a 1 de Pedro 3, 13 al 22 y un título que dice Oportunidad para predicar el Evangelio. Amén. Comenzamos entonces reflexionando en cada línea de estos pasajes bíblicos. Dice, mediante una pregunta muy interesante: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis. Interesantes palabras que el apóstol Pedro nos está prácticamente compartiendo el día de hoy, para el día de hoy. Mediante esta pregunta interesante que dice, ¿quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Lo que está aquí el apóstol Pedro, antes de pensar en un daño físico, lo que Pedro nos está llevando es a un daño moral. Efectivamente, la iglesia en sus inicios sufrió mucha persecución y Pedro está escribiéndonos dentro de ese contexto de persecución y muerte. No se está refiriendo entonces a algo físico, sino a un daño moral específicamente, como diciéndonos en otras palabras, si tenemos nosotros un buen testimonio, ese testimonio nadie lo puede dañar. Y cuando dice aquí en el versículo 14, pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ya nos está llevando a otro campo, es a la persecución en sí misma. En esa persecución dice que es por causa del Evangelio, por causa de Cristo, por causa de la justicia, por causa de la predicación del Evangelio, por causa de nuestra fe, por causa de nuestra creencia en Jesús. Va a producir entonces en cierta manera alguna persecución, y dice que cuando eso suceda, bienaventurados sois. La iglesia en sus inicios tomó muy en serio las palabras de Pablo y de Pedro, porque los dos hablan mucho de esto, que cuando enfrentaron persecución por parte del Imperio Romano, ellos se sentían felices. Dice que la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de Hechos, que cuando ellos habían sido azotados, salieron alegres, porque habían sido tenidos por dignos de haber sufrido por causa del Evangelio. Así que aquí dice que cuando estas cosas sucedan, si alguien quiere dañar nuestro testimonio, sabiendo que tenemos un buen testimonio, si alguien quiere dañar nuestro testimonio, y si hay alguna persecución por nuestra fe, el apóstol Pedro nos prepara de la siguiente manera: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Se da cuenta? La forma de enfrentar estas cosas es santificando a Dios en nuestros corazones. Dicho en otras palabras, como dice aquí, honren a Cristo como Señor en sus corazones. Ante esto tenemos que honrar a Cristo. Si alguien habló mal de ti, tú habiendo dado un buen testimonio, si alguien habló mal de ti, honra a Cristo. Si hay algún tipo de persecución por tu fe, honra a Cristo. Entonces, quienes no tienen una fe realmente cimentada en la palabra de Dios, cuando suceden estas cosas, dan un paso atrás.
retroceden, abandonan la fe. Entonces, el apóstol Pedro nos dice que la mejor forma, la forma correcta, es honrar a Cristo en medio de todo esto. Y también nos está hablando de estar preparados, porque de alguna manera vamos a tener que explicar la razón de nuestra fe. Y muchas veces quizás todos los cristianos en persecución han sido cuestionados y han tenido que dar explicación de su fe. Qué triste es ser perseguido por Cristo y no tener fundamentos de por qué creemos en Cristo. Es estar preparados. Nosotros como iglesia tenemos programas de educación cristiana que nos permiten pues prepararlo. Es una forma de preparación, aunque también dice la palabra de Dios que en el momento que nosotros estemos en ese tipo de persecución, el Espíritu Santo nos acompañará y pondrá en nosotros las palabras necesarias para hablar en ese momento. Pero tenemos que estar preparados también. Dice, preparados para presentar defensa. Incluso el carácter de nuestra defensa no es de manera agresiva ni de manera prepotente. Dice, es con mansedumbre y con respeto. Mansedumbre y respeto. Quizás ante personas que no merecen el respeto, pero con mansedumbre y con respeto. Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza o de la fe que hay en nosotros. Una cosa muy importante para todo creyente, dice, es tener una buena conciencia. Dice que cuando tenemos nosotros una buena conciencia, los que murmuran de nosotros, los que quieren poner en duda nuestro testimonio, van a ser avergonzados. Finalmente, van a ser avergonzados. Eso lo dice el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro nos da aquí un mensaje en el versículo 17 que es muy, pero muy poderoso. Muy poderoso. Léalo, mire, léalo conmigo. Dice, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La primera parte la entiendo. Mejor es que padezcáis haciendo el bien. Obviamente, ese es lo que marca a un cristiano. Pero la siguiente parte, si la voluntad de Dios así lo quiere. Vamos a leerlo entonces en la siguiente versión. Dice, es mejor sufrir por hacer el bien si así Dios lo quiere, si así lo quiere Dios. Hay veces que parte del sufrimiento que nos toca es la voluntad de Dios también. Ay, qué difícil es aceptar que sea la voluntad de Dios que tengamos que sufrir. Sí, aquí lo dice Pedro. Sí, así es la voluntad de Dios. Porque hay quienes sufren por sus malas decisiones. Eso no es porque así Dios lo quiere, es porque nosotros lo hemos querido. Pero cuando es por causa de la fe, hay veces que es necesario padecer. El apóstol Pedro lo dicen, que es necesario padecer. El Señor le dijo a Saulo de Tarso cuando se estaba convirtiendo, porque es necesario que padezca. Es necesario que padezca. Dios lo dijo de primera palabra, de primera mano. Dios lo dice, es necesario que padezca. Y el apóstol Pedro también nos dice que es necesario que padezcamos. Y aquí lo dice, pues sí, así Dios lo quiere. Entonces vemos que la palabra de Dios pues nos prepara para estos tiempos. Y si nosotros padecemos por Cristo, Pedro dice, asimismo Cristo padeció. Versículo 18. Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Así que si Cristo padeció por los injustos, ejemplo tenemos nosotros para padecer por algo justo. Otra cosa sería padecer por algo injusto.
Pero tenemos aquí el ejemplo de Cristo, porque Él padeció por nosotros, por los pecadores, por los injustos. Sin embargo, si Él padeció así de esa manera, padezcamos también entonces por la justicia. En las bienaventuranzas, pues encontramos cuando dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os vituperen. Y nos prepara también la bienaventuranza cuando dice pues que en el cielo tenemos un galardón, un gran galardón para todos los que han padecido por causa de la fe y la justicia. Amén, gloria a Dios. Dice entonces aquí que así como Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, humanamente Cristo murió, pero resucitó, dice, pero vivificado en espíritu. Cristo cuando resucitó se mostró tal como Él es. Cuando los discípulos estaban incrédulos, lo miraban, ¿será o no será? Jesús le dice: ven, tóquenme. Incluso les pidió algo de comer, para que vean que la resurrección es realmente genuina. No era una resurrección ficticia o una visión de Él. Dice aquí este es un pasaje para muchos teólogos, un pasaje muy complicado. Pero vamos a ver. Dice: y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Tenemos que ubicarnos aquí en el tiempo. Y el tiempo nos va a dar el versículo siguiente: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ubiquémonos en el tiempo. ¿En qué tiempo es? En los días de Noé. ¿Qué sucedió en los días de Noé? Dice: y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí hay diferencia de opiniones. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Algunos dicen que son ángeles y demonios. Otros dicen pues aquellos que murieron y que desobedecieron o rechazaron el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo, sí, a través de Noé. Entonces, en aquel tiempo Noé les predicó a ellos, como dice la palabra de Dios, Noé les predicó a ellos, pero en este pasaje nos está diciendo que Cristo preencarnado, o sea, Cristo antes de su encarnación, en los días de Noé, Él estuvo en esa predicación. Y predicó a los espíritus encarcelados. Se entiende que los espíritus encarcelados son aquellos que en ese tiempo desobedecieron. Dice ahí: los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Y quiénes fueron los que desobedecieron? Los que no escucharon el mensaje de Noé. A ellos se les llama, a posteriori, se les llama espíritus encarcelados. A ellos. Entonces, porque dice desobedecieron. ¿Y quiénes fueron los que desobedecieron? Fueron hombres y mujeres de ese tiempo que desobedecieron cuando Noé estaba predicando, y en ese mismo tiempo, cuando Noé estaba predicando, también Cristo estaba en esa predicación, porque Cristo es el centro de la predicación, y Cristo también estuvo en esa predicación, porque dice: predicó a los espíritus encarcelados, o sea, a los que desobedecieron en ese tiempo. ¿Para qué? Para que todos los que murieron en el diluvio no tengan ningún pretexto de que ellos nunca escucharon una advertencia de Dios. Noé predicó 120 años, Cristo estuvo en medio de esa predicación. Es entonces que dice ahí, mientras se preparaba el arca. O sea, ¿cuándo fue que Cristo predicó? Aquí hay una buena referencia en el tiempo. Dice: mientras se preparaba el arca. O sea, Cristo estaba predicando en ese tiempo mientras se preparaba el arca. O sea, predicaba Noé,
y predicaba a Cristo. Que digamos, estamos viendo la parte más sencilla de la interpretación de algunos que dicen que es una interpretación muy complicada. Pero cuando nos vamos viendo ahí, entonces vamos separando algunas cosas y nos damos cuenta que se refiere pues a la gente que no quiso escuchar, que rechazó el mensaje de salvación. Es entonces que a este diluvio donde el arca de Noé, con todos los que se salvaron en el arca, ahí esa arca estaba en el agua. Imagínense, era la inundación, era un gran diluvio, llovía y había gran cantidad de agua. El arca, imagínense cómo se haría, ¿no? De tal manera que quizás esa arca se sumergía y salía, se sumergía y salía. Recuerden ustedes que el arca de Noé era hermética, quedó hermética esa arca. Hace referencia que ese es el bautismo, como una forma de bautismo en el tiempo de Noé. Dice aquí, versículo 21, el bautismo que corresponde a esto, o sea, cuando el arca estaba en el agua, el bautismo que corresponde ahora a esto, dice, ahora nos salva. ¿En qué sentido el bautismo nos salva? Es porque las personas que estaban en el arca creyeron, y porque creyeron están en el arca. Y al estar en el arca están sobre agua. Entonces dice, ahora nos salva. Y hay un paréntesis muy importante. No quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios mediante la resurrección de Jesucristo. Dice en la otra versión, y aquella agua representa el agua del bautismo por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia y nos salve por la resurrección de Jesucristo. Ahí está clarísimo. El bautismo no nos salva en el sentido de que nos quita pecados, nos limpia. No. Lo que nos salva, lo que nos quita, lo que nos limpia pecados es nuestra fe en el Señor Jesucristo, y en la resurrección de Él es que somos salvados. Amén, gloria a Dios. Dice, versículo 22, vamos a ver aquí, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Lo que Jesús dijo después de la resurrección a sus discípulos, cuando Él se les apareció una vez resucitado, dijo Jesús, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad. Y lo dice aquí el apóstol Pedro en otras palabras, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y a Él están sujetos ángeles y autoridades y poderes. Lo que de alguna manera vio Daniel y también vio Nabucodonosor en aquella visión que se le mostró, de que todos los poderes de la tierra quedarán prácticamente hechos nada, porque hay un todopoderoso que viene a reinar, y cuando Él reina, no solamente reina para aquí a la tierra, sino reina desde el cielo para el cielo y para el cielo y para la tierra. ¡Qué tremendo reino de Dios! Mis queridos hermanos, las reflexiones que sacamos de todo esto es que tenemos que predicar este evangelio que se predicó en los días de Noé. Mire, este evangelio se predicó en los días de Noé y tiene que predicarse también en este tiempo, y se seguirá predicando hasta que Cristo venga. Dios nos dé la fuerza y el poder para cumplir con la misión. Damos gracias a Dios. Señor, te agradecemos por tu bondad infinita, gracias por tu palabra, gracias por los consejos que hay en ella, gracias por darnos fuerzas,
Gracias por inspirarnos, Señor, a ser mejores creyentes y mejores también predicadores y misioneros para este tiempo. A ti toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.